Buenos días, estamos aquí con la maestra Marielena Rodríguez Hernández. eh, Estamos festejando sus 85 años y bueno, bienvenidos a mi canal de YouTube, aquí Paulino Soles. Eh, Buenas tardes, maestra Marielena. ¿Me puede decir su nombre, su edad y un pequeño resumen de su vida? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿En qué luchas ha estado? Pues como en tres renglones que pudiera resumir su vida, por favor. Su nombre completo, su edad. Bueno, yo soy Marielena Rodríguez Hernández. Yo nací el 5 de mayo, igual que Marx, en 1938. Hay una bocina que está en la y por eso tengo una edad de 85 años. Yo he sido una mujer con origen mixto. Soy de origen náhuatl y chichimeca. Entonces he estudiado, nací en la Ciudad de México, estudié, digamos que de manera normal, los escalones iniciales y luego en la UNAM estudié trabajo social. De manera que me he dedicado a hacer trabajo social. Es una posibilidad muy amplia de conocer, de estudiar lo social y de participar en ello. Desde luego lo más importante e interesante para mí pues, ha sido el trabajo social de inmersión, es decir, trabajar el trabajo social con las comunidades, no para las comunidades ni de las comunidades, sino con las comunidades. Y actualmente pues estoy trabajando, ya soy jubilada, pero trabajo en la organización Comunidades del Alto Lerdo, también para buscar la salud de la cuenca alta del Río Lerdo. Y esto significa el trabajo con las comunidades que están en esta cuenca, y a eso me ocupo actualmente con el grupo de Comadre. Maestra, usted vivió una parte importante del movimiento del 68. Quisiéramos que nos dijera aquí, pues, su experiencia, cuáles son los resultados hasta hoy de ese movimiento, cómo la pasó usted, quién era Marielena en el movimiento del 68. Sí, pues en el movimiento del 68 yo era una militante de izquierda, de manera que el movimiento viene a ser parte de la militancia que veníamos trabajando desde luego con las luchas desde los ferrocarrileros, los médicos, los maestros, y bueno, surge 68 de manera, digamos que natural, no sino consecuencia, ¿verdad?, de toda la situación de falta de derechos humanos y de atención a la población, y nosotros estábamos desde luego incluidos ahí. ¿Por qué? Porque trabajábamos con las comunidades, tanto de estudiantes como de trabajadores, como de habitantes de la sociedad. Entonces fue mi participación con la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas muy activa, desde luego. Yo tuve que atender a un preso político que era mi esposo y que quedó preso el segundo día del movimiento, de manera que mi trabajo fue, pues sí, muy intenso. Tenía ya mis dos hijos, que eran pequeñitos, y que tenía que hacerlo, pero la militancia la mantuve porque era necesario, y porque era necesario también que el movimiento avanzara en la situación, digamos, más apropiada, la situación obviamente de izquierda, que pudiera llevar a algunos cambios y algunos beneficios sociales. Bueno, el resultado no fue tan visible al terminarlo abruptamente con la actitud salvaje del 2 de octubre, pero sí socialmente tuvo una gran influencia y sí dio lugar a la defensa de mejores condiciones de respeto a la sociedad y a los grupos que se organizan. Desde luego surgen en ese movimiento
pues un montón de intereses, entre otros los de los guerrilleros, los compañeros que deciden irse a la lucha armada porque ven la dificultad de poder avanzar desde la vía pacífica. Fueron muchos, y fueron muchos terriblemente reprimidos, como lo sabemos, hasta la fecha se mantiene la lucha por los compañeros que murieron en ese momento. Nuestra organización, el Partido Comunista Mexicano, decide no ir a la lucha armada, sino ir a la lucha civil y plantear cambios legales. Y desde luego logramos la reforma de la ley electoral, trabajamos en la propuesta de candidatos presidenciales y logramos la legalización no solo del Partido Comunista, sino unido a las otras fuerzas de izquierda, de manera que surgió el Partido Socialista Unificado de México. Y el trabajo pues sigue en ese sentido, pero creo que fue productivo y que sigue siendo un ejemplo. Los sobrevivientes somos ahora pues pocos, yo tengo 85 años, hay muchos compañeros que son mucho más jóvenes y desde luego tenemos grandes valores entre ellos y estamos en la situación de mantener el trabajo siempre para advertir que la solución es resolver los problemas de toda la sociedad, no de un grupo, ¿no? Estamos en eso. En México en el 2018 ganó un partido de izquierda, ganó Morena, pero ¿usted cree que las necesidades se han satisfecho de la población? ¿Qué es lo que falta, maestra? ¿Qué pudiera decir en ese sentido? Lo que ocurre es que ganó un partido a la izquierda de lo que había. Obviamente el término de que es de izquierda pues es muy amplio. Lo que es de izquierda es cuando se está al lado izquierdo de lo del centro. Entonces, desde luego ganó Morena, que está a la izquierda de lo que era el movimiento más fuerte, que era el PRI, y por tanto es un movimiento de izquierda, pero es más bien un movimiento a la izquierda. Y se mantiene esa situación de izquierda en el sentido de hacer el gobierno más activo en dar a la sociedad lo que necesitan. Creo que se ha avanzado bastante en los términos que se han planteado democráticos de acabar con la corrupción y de mejorar las condiciones más amplias de vida. En eso yo creo que se ha avanzado, creo que sí es un movimiento de izquierda y que lo que se necesita es consolidarlo a la izquierda, de la izquierda, para que sí sea realmente un movimiento de izquierda, ¿no? En eso hay mucho trabajo y yo creo que vamos a avanzar. De su trabajo en Comalac, en la Fundación Comunidades del Alto Lerma, que usted ha conocido en el Valle de Toluca Lerma, ¿cuáles son las ventajas de llevar una cultura lacustre y cuáles son las desventajas hoy de no llevarla? ¿Qué recomendaciones haría, por ejemplo? Pues las recomendaciones son las que ya están reconocidas mundialmente. El desarrollo, como fue desarrollo capitalista, tiene como meta desarrollar el capital, no desarrollar las condiciones de vida y menos de la naturaleza. La naturaleza incluso se le dicen recursos porque ese es un recurso que puedo vender, que puedo darle un precio y comprar, ¿no? Ellos son elementos naturales y por eso es que lo que está reconocido es que tenemos que convivir con la naturaleza. Es decir, no usar la naturaleza como se ha venido usando, depredando y sin respeto a ellos, a la naturaleza, a los elementos naturales, hacemos nuestra vida de progreso, de avance. Y esto es lo que ha llevado a los problemas que se dan, por ejemplo, con el agua, ¿no? Nosotros creemos que las culturas originarias de las que provenimos todos, tienen un elemento muy importante que es la cultura de respeto y pagamento a los recursos naturales y el trato de iguales. Es decir, sí es cierto que para algunos causa risa de que nuestros compañeros indígenas llegaban al río y le decían: padre río Lerma, venimos por comida, no sé cómo le dirían, pero de esta manera, ¿no? Y que eso no, pero no, es así, efectivamente, y que el hermano árbol sí es cierto que
deberíamos pedirle permiso para quitar una rama, para comer de él, y que retomar la vida lacustre, que era en eso, convivir con la naturaleza, es el modelo que debemos seguir. Esto ya no es solamente nosotros, le decía yo, la ONU ha aprobado para todo el mundo, dado el problema que se dio con la aceleración del cambio climático, que le llaman cambio climático, pero el cambio climático es permanente. No, la aceleración que se dio en el siglo XX a esta situación, se buscaron todas las formas, y bueno, en lo que han caído los estudiosos de estas grandes organizaciones es de que los pueblos originarios de todo el mundo vivían mejor, pero claro, no depredaban tanto sus lugares, y entonces pues hicieron la recomendación. La recomendación existe en el sentido, y se llama soluciones basadas en la naturaleza. Esta es la recomendación mundial, también Ramsar la ha adoptado, todas las organizaciones mundiales la han adoptado, para que se conviva con la naturaleza y se le observe y se le respete, y como que se siga en ella, ¿no? Esto no ha sido así, por eso ha sido que nos acabamos el agua y luego al rato nos inundamos del agua. Esto que aquí sucede, pero que sucedió más en Europa, ¿verdad? Los grandes países desarrollados tuvieron ese problema de que se dieron cuenta que tenían época de lluvias, época de inundación y época de secas, y de las dos se quejaban, ¿no? Y entonces se dieron cuenta pues, que era como absurdo. Si hay agua, ¿y por qué se va y por qué no se queda? Y empezaron a hacer lo que es la infiltración del agua como esponja al territorio, para que mantener el agua en su territorio y contar con ella. No creo que esa es una solución lógica, y que nosotros no tenemos que dar la vuelta, digamos, a tener una sociedad desarrollada como en Europa y luego regresarnos arrepentidos a hacer otra cosa. Nosotros tenemos la oportunidad de contar todavía con mucha formación de la cultura originaria, y de retomar esa vida y de hacerlo mucho mejor. Ahora se están haciendo todas esas experiencias, y vemos en Alemania y todas esas grandes sociedades cómo están retomando el vivir de la naturaleza, el comer lo que da la naturaleza, el no solamente procesado, etcétera, ¿no? Entonces creo que esa enseñanza es la que hay que analizar, y hay que tomar las decisiones para realmente tomar esa vida de respeto a los recursos naturales, a los elementos naturales. Por eso nuestra propuesta de de que el río Lerma lo dejemos sanar, porque él se va a sanar solo si no lo ensuciamos, si no le echamos basura. Él se va a sanar solo con la lluvia, y de que sea un río pluvial. Él solo se va a sanar, no necesita. ¿Cuánta intervención se ha hecho para el río Lerma? Intervención directa de presupuesto al río Lerma. ¿Y cuántos estudios? Es decir, hay tantos estudios escritos para la atención al río Lerma y salvarlo, que de verdad yo creo que si los echamos todos al río, lo tapamos, ¿verdad? Pero esa es una evidencia de que no es el camino, o no solo es el camino. Por supuesto que todos esos estudios tienen una validez, pero siempre y cuando se apliquen a lo necesario. Y sin plantear que se respete al río, con respeto lo tratemos como nos tratamos entre nosotros, o como debemos tratarnos entre nosotros, para que él se pueda sanar con la lluvia que le cae. Él va a sanar así, y él sana, y también la cuenca, si dejamos que las aguas se queden en donde caen. Es decir, las grandes lluvias que en el Iztaccíhuatl, por ejemplo, habían arrastrado tanto, que los árboles no solo había la tala de árboles, sino que los árboles no tenían agua para sus raíces y se caían, ¿verdad? Eso lo ha atendido, hay un programa de la UAM Lerma que le atendió eso acertadamente, y que ocurre también acá. Entonces lo que hay que es que retomar el respeto a esos elementos, que haya los suficientes aljibes en la montaña para que las raíces tengan lugar donde, ¿no? Y de igual la fauna ha desaparecido mucho en los bosques, por eso, porque ya los animales en algunas épocas no tienen dónde tomar agua, y eso hay que hacerlo. Entonces, si cada territorio tiene su agua, sus aguas, las aguas hervidas,
las aguas de lluvia, las aguas de sus manantiales y las que pasan por ahí, tendríamos mucho mejores resultados, ¿no? Esto es algo que hay que hacerlo, porque ahora parece que el agua es de unos y hasta la reparten y la venden y son ellos. Y como hay municipios chiquitos, porque la cuenca alta del río Lerma tiene 33 municipios, esos chiquitos pues ni tienen presupuesto, ni tienen avance, ni nada, pues que no les toque nada, ¿no? Pues no es así. En cuanto al agua, tendría que tomarse decisiones más apegadas a la naturaleza, más inteligentes, desde luego, para que podamos tenerlo y olvidar que es una mercancía, porque el agua, desde la época en que se funda con agua, se inicia con la venta del agua, y es una vendimia del agua y de quién es el agua. Y sí es cierto que hay un nivel en que es del Estado y la otra es de los lugareños, pero aquí nos pasó cuando se fraqueó, cuando se hizo el sistema Lerma para llevar agua al Valle de México, desde luego que se fraqueó la laguna de Almoloya del Río, por eso en un momento dado se fue todo el agua y se secó la laguna. Y se hicieron muchos intentos que están registrados en libros, ¿verdad?, para llenarla. Hubo un programa alemán que se permaneció aquí mucho tiempo para tratar de volver a recuperar la laguna y no se logró. Ya que no hizo nadie nada, la laguna solita se salvó. Es decir, la naturaleza tiene elementos, sabe qué hacer, entonces lo que tenemos es que convivir con él, compartir, que sí es cierto que a veces tenemos que irnos hacia la laguna, pues tenemos que pensarle y cómo hacerlo, porque aquí en Lerma es un ejemplo. La laguna de Chignahuapan empezaba aquí, en la cabecera de Lerma, ¿verdad? Y llegaba hasta lo que hoy es el vaso reservorio, que está bien, que es el de Nicolás Peralta. Y se perdió todo eso. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos necesidad de vivir, tenemos que habitarlo, tenemos que sembrarlo, y no se previó que otra cosa se debiera de hacer. Y por eso es que consideramos que la cultura lacustre es un elemento que podemos retomar, analizar para nuestros tiempos, y que hay suficientes elementos académicos y científicos para analizar y hacerlo. Maestra, hoy es un día emblemático, hoy es 5 de mayo de 2023 y las encuestas dicen que es posible que una mujer de izquierda pueda gobernar el Estado de México. ¿Alguna recomendación, alguna situación que pudiera decirnos ahí? Pues la recomendación sería pensar y analizar, ¿verdad? Claro que el conocimiento tiene que tener primero la información. Creo que debemos promover la información de lo que está ocurriendo para que la gente sepa por qué se tiene que optar por un planteamiento como lo que tiene ahorita este gobierno, que debe ganar para avanzar en ese y en muchos sentidos. Creo que eso es lo que habría a considerar. Efectivamente, hoy es un día emblemático. No solo cumplo años yo, sino que cumplía años Marx también. Entonces, naturalmente que debemos pensarlo. Pero creo que la información, que se está haciendo el esfuerzo, pero que todos los que trabajamos en esto, los que ya tenemos información, debemos difundir información para que la gente aprenda a analizar y a tomar decisiones. Información, análisis y la toma de decisiones para actuar. Creo que el apoyo a un gobierno distinto que pueda tomar en cuenta todos los baches que se han quedado y que no es incluso de nuevo, ya vimos el ejemplo del gobierno federal. Creo que tenemos elementos para que podamos pensar en que en el Estado de México, que tiene la gran importancia geográfica, poblacional, podamos avanzar. Dicen mis maestros que la vida es como subir peldaño a peldaño la pirámide del Sol en Teotihuacán. Entonces, que la perspectiva va siendo distinta. A su edad, a sus 85 años, ¿alguna recomendación? Pues sabemos aquí de todas las edades, ¿no? Para las mujeres, recomendación para las mujeres, para los adultos mayores, para los niños. ¿Qué recomendaciones haría usted ahora con esta perspectiva que le da la vida? Bueno, pues sí que es importante lo que dices, porque
La vida, por la misma vivencia, la experiencia, te permite darte cuenta de algunos baches y de algunas cosas que podrían hacerse mejor, o de que había opciones que podían ser más útiles a la sociedad. Creo que el planteamiento sería igual, el poder convivir, respetarnos, el respeto entre los seres humanos es muy importante para que conviviendo podamos respetarnos unos a otros. Siempre la investigación y el conocimiento permite el análisis y permite de saber por qué somos iguales, por qué tenemos que tener los mismos derechos hombres, mujeres, niños, viejos y adolescentes, ¿verdad? ¿Por qué y en qué medida podemos actuar todos y podemos exigir todos? Creo que hay avances en este sentido, pero sí creo que efectivamente el análisis después de tantos años de vida nos permite comparar y decir, es cierto, pudimos haber avanzado cuando yo tenía 40 años hacia otro caminito y íbamos más rápido, ¿verdad? Y no lo hicimos. Bueno, nosotros hicimos nuestro esfuerzo. Yo salí de la universidad en el año 57 y desde ese año hicimos los esfuerzos por tomar resoluciones que pudieran ser útiles a la población en general. Pero en esos años estaba prohibido la izquierda, bueno, no, en las universidades no se hablaba del socialismo o del marxismo, y era ilógico porque los que estudiamos ciencias sociales, pues naturalmente cuando llegamos al trabajo, bueno, aquí como que me falta algo para poder trabajar, y tuvimos que estudiar marxismo en círculos de estudio nocturnos de 2 de la mañana para que fuéramos perseguidos verdaderamente, ¿no? Y tuvimos que actuar pintando bardas ¿por qué? Porque era necesario que la gente se enterara más. Ahora creo que es más fácil nuestro trabajo para hacer la difusión. Entonces había que pintar una barda y correrle a la policía, y había que sacar un panfleto y igual correrle, ¿verdad? Pero ahora es mucho más sencillo, creo yo, que podemos tener elementos de avanzar más en esto y que sí tomemos experiencia de lo ocurrido, ¿no? Las mujeres siempre hemos sido de lucha. En México está totalmente probado que las mujeres siempre nos consideramos iguales y que siempre tuvimos la intención de estar en la lucha. No todas, bueno, no todas, pero tenemos todos esos ejemplos. Y que ahora nosotros podemos trabajar en ello y sobre todo practicarlo. Es decir, la enseñanza se puede dar por la experiencia, por el estudio, por el análisis, pero sobre todo por la práctica. Si nosotros hacemos el respeto, si nosotros respetamos, pues es más fácil llegar al momento de eso. Pero sí es importante dar avances aquí. Nuestra sociedad en el Estado de México es urgente que considere ese respeto, no a las mujeres, sino de todos contra todos, porque la violencia no es solo a las mujeres, la violencia es a todo. El hombre que sufre violencia social, que es burlado, que es y que no puede manejarla y por eso comete un delito, pues es también un problema que se puede atender. Y es por ello que nosotros tenemos que tener mayor atención. Los niños, desde luego, pues los niños son nuestra oportunidad mayor de vida, ¿verdad? Ellos deben vivir muchos años y deben vivir muchos años con justicia. Y sí sabemos, desde el punto de vista científico, sabemos muy bien qué necesita un ser humano desde que es formado y desde que nace, y sabemos cuáles son sus necesidades físicas, emocionales y demás, y que podemos atenderlo. Entonces tenemos que saberlo todos, porque el problema es que lo sabemos unos y otros no, y no se da el respeto en ese sentido, ¿verdad? Y debemos procurarlo para todos y para los trabajadores, tener que volver a tener una conciencia de los trabajadores, estos trabajadores que crean la plusvalía en el capital, que tienen que tener ellos conciencia de que son ellos quienes lo hacen, ¿no? Y que no están recibiendo porque les puedan contratar y pagar un sueldo mayor o menor, sino que son ellos el valor, los que dan valor a las mercancías. Todo ese trabajo lo tenemos que hacer por igual,
O sea, tenemos que hacerlo inclusivo, ¿verdad? Incluyendo todos los aspectos, no solo uno. Aunque sí es muy útil y muy bueno que de pronto tengamos especialistas en infancia, en adolescencia se dice, en hombres y mujeres, pero en realidad como convivimos todos, no podemos de pronto decir, no, la mujer es un ser maravilloso y entonces hay que golpear al otro ser que es el hombre y que no es tan valioso. O al revés, porque es lo más que se ha logrado socialmente, ¿no? Creo que tenemos esa posibilidad de actuar, no solamente de decir. Y eso es una cosa que son evidencias que nos llevan a estas conclusiones. Es como en el río. Nosotros en el río tenemos la evidencia de 40 años de estudios, de documentos escritos, de programas para el río. Sí, y el río no solamente no ha mejorado, sino empeorado. Empeorado no solo por esa causa, tiene muchas causas, pero entonces nosotros tenemos que tener la lucidez de tomar todos los elementos, ¿no? Las culturas originales que heredamos, la experiencia de vida que tenemos quienes vivimos con el río, en el río, y que podamos avanzar de manera respetuosa también al río. No creer que es un objeto que nosotros vamos a hacerlo más ancho, más delgado, no, es una parte que él tiene que considerarse. Creo que eso es lo que necesitamos para avanzar. Pues muchas gracias, maestra, por la entrevista y que sigan los festejos de los 85 años. Bueno. Si te gustó la entrevista, suscríbete a mi canal y dale un like. Buenas tardes.